Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando fuerte y claro? Sí, vale. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a la sesión de hoy. Gracias por continuar aquí con nosotros. Gracias por seguir acompañándonos en este proceso de capacitación, formación, entrenamiento. ¿Listo? Bien. Entonces, ayer habíamos empezado revisando el capítulo 6 en lo que respecta a la identificación de las circunstancias de riesgo y oportunidad y la formulación de acciones para abordar dichas circunstancias de riesgo y oportunidad. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a continuar, dado que, como se los había dicho ustedes anteriormente, eh, todos los sistemas de gestión están expuestos a circunstancias tanto de riesgo como de oportunidades. Bien, entonces lo que habíamos visto el día de ayer corresponde básicamente a los riesgos a los que está expuesto todo el sistema de gestión, dado que las fuentes de riesgo y oportunidad pues van a provenir de las cuestiones internas y externas, positivas y negativas, vendrán de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y otras cuestiones relacionadas con la actividad económica declarada como alcance del sistema de gestión. Bien, y por lo tanto les había explicado a ustedes la esencia fundamental de la gestión y administración de los riesgos establecida o definida por la norma ISO 31000 y en la norma ISO 31010 es en donde podemos encontrar una gran cantidad de técnicas para para el análisis y evaluación de riesgos y oportunidades. ¿Listo? Bien. Ahora, les había comentado a ustedes ayer que efectivamente hay unas circunstancias de riesgo y oportunidad que son específicas para las normas ISO 14001 e ISO 45001. Y resulta que ese estándar de la identificación de los riesgos y oportunidades, específicamente hablando para la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud del trabajo, perdón, estos se consideran como requisitos específicos, dado que la norma ISO 45001 desea que la organización pueda encontrar, pueda detectar las circunstancias de riesgo y oportunidad a las que se expone todo el sistema de gestión y luego exige la identificación de los factores de peligro y la determinación de los niveles de riesgo laboral a los que se exponen los colaboradores, por un lado, y por el otro, desde el punto de vista de la gestión ambiental, exige la identificación y evaluación de los impactos ambientales. Como se los había manifestado a ustedes anteriormente, los aspectos ambientales hacen referencia a la forma de interactuar con el medio ambiente. Bien, es decir, las empresas para poder llevar a cabo su actividad económica entran en contacto de manera directa e indirecta con los recursos y entornos naturales para poder llevar a cabo o poder subsistir básicamente y con esto lograr pues mantenerse operando o mantenerse vigente en el mercado. ¿De acuerdo? Y en consecuencia a esa interacción con los ecosistemas y entornos naturales se van a generar unos efectos al medio ambiente conocidos como impactos ambientales. Por lo tanto, lo que pueda desencadenar impactos ambientales, es decir, hay maneras de interactuar con el medio ambiente y por ende cabe la posibilidad de que se vayan a desencadenar ciertos impactos ambientales. Esos impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Por lo tanto, desde el punto de vista de las circunstancias de riesgo y oportunidad en materia ambiental, pueden haber aspectos ambientales
que sean la fuente de impactos ambientales negativos, considerándose estos como circunstancias de riesgo. Y por otro lado, pueden haber aspectos que puedan desencadenar impactos ambientales positivos, considerándose así, desde el punto de vista ambiental, como las oportunidades. Bien. Y en materia de seguridad y salud en el trabajo, pueden haber factores de peligro y riesgo laboral que estén plenamente controlados, que estén plenamente mitigados e intervenidos. Y por otro lado, pueden haber factores de peligro y riesgos laborales que puedan provocar el deceso de los trabajadores y esto aumente la probabilidad de que algo pueda pasarle a los colaboradores en la organización. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar estos estándares relacionados con la identificación de los peligros para la seguridad y salud en el trabajo y la identificación y evaluación de los impactos ambientales para o desde lo que establece la norma ISO 14001. ¿Listo? Vamos a empezar con la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. Recuerden que este estándar, este que ustedes están observando en pantalla, es considerado como específico. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ese estándar de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades es un estándar específico para la norma ISO 45001. ¿Listo? Ok. En el mercado, vamos a empezar a hablar de este estándar. En el mercado, ¿sí? En el mercado hay muchos métodos para poder identificar peligros y a partir de allí poder evaluar y valorar los riesgos laborales. Recuerden ustedes que los factores de peligro, los peligros o los factores de riesgo son exactamente los mismos y tienen que ver con aquellos actos que ejecuten los trabajadores, también tienen que ver con la interacción con herramientas de trabajo, materias, con herramientas, con artículos, con sustancias que se necesiten para ejecutar las tareas encomendadas o ejecutar los actos. Y también tienen que ver con las características, ¿sí? Con las características del entorno o del medio ambiente laboral o del puesto de trabajo, los cuales, ¿sí? Tienen la posibilidad de provocar un daño a quienes están en medio de ese contexto, de la realización de actos, de la utilización o interacción con herramientas de trabajo y de la interrelación o interacción con los medio ambientes laborales o con los puestos de trabajo o con las condiciones del puesto de trabajo. ¿Listo? Y recuerden ustedes que el riesgo laboral es aquello que pueda provocarse o tenga la posibilidad de desencadenarse producto de estar expuesto a los factores de peligro o la probabilidad de que algo le ocurra al trabajador al estar expuesto a los factores de peligro. Entonces, partiendo de esa base o partiendo de ese contexto, ¿de acuerdo? Se establecen o se determinan muchos métodos o se plantean muchísimas metodologías, varias metodologías, alrededor de esta labor, es decir, de la identificación de los factores de peligro y evaluación de los impactos ambientales, para que las empresas lo puedan determinar objetivamente y de esa manera, ¿cierto? Puedan establecerse las acciones pertinentes para disminuir precisamente la severidad o disminuir las consecuencias que puedan representar los riesgos laborales en la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. Aquí les voy a mostrar uno de los métodos más utilizados. No quiere decir que sea el único, pero sí uno de los métodos más utilizados, digamos, en Centro y Suramérica, que es el famoso método William T. Fine. Se los voy a colocar acá en el chat de la sala. El método que vamos a ver es el método William T. Fine.
Este es el método que vamos a ver, el que ustedes ven en este momento en el chat de la sala, es el que les voy a presentar a continuación, que es el método que se ha utilizado para poder construir la muy conocida y bien famosa matriz de peligros y riesgos laborales. ¿Ustedes la han escuchado? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Han tenido la oportunidad de escuchar esa famosa matriz de peligros y riesgos laborales? ¿O no? Bueno, seguramente en sus países tenga otro nombre. Matriz de peligros, matriz de riesgos laborales. Bueno, en fin. ¿Listo? Ok, no se preocupe. Con muchísimo gusto, aquí yo se las voy a presentar. Así que permítanme un momento, por favor, y ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo se trabaja o de cómo funciona esta herramienta. ¿Listo? Permítanme un momento, por favor, y ya se los voy a mostrar. Muy bien. Y acá estamos. Perfecto. O matriz de riesgo, correcto. Así también la nombran en algunos países. Bien. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Listo? ¿Todos la ven? ¿Listo? Muy bien. Ok. El método William T. Fine parte de una metodología que ya está validada, convalidada, revisada y aprobada a nivel internacional para que las empresas puedan utilizarla para la identificación de los factores de peligro y determinación cualitativa y cuantitativa de los riesgos laborales. ¿Listo? En el mundo ya esta herramienta o esta matriz es conocida por muchas organizaciones y por lo tanto esto le permitirá a las empresas pues básicamente identificar adecuadamente esos factores de peligro y determinar los niveles de riesgo laboral. Recuerden ustedes que todas las circunstancias de factores, perdón, todas las circunstancias de riesgo y oportunidad o alrededor de la identificación de las circunstancias de riesgo y oportunidad, recuerden ustedes que las normas internacionales establecen la formulación de acciones para abordar esos riesgos y oportunidades. Entonces, lo que busca la norma ISO 45001 a través de este método es que las organizaciones ante los factores de peligro y riesgos laborales puedan formular acciones para evitar a toda costa que los trabajadores puedan sufrir lesiones y su salud se deteriore en el trabajo. Eso es cómo se aplica ese principio de la identificación, en este caso, de los factores de peligro y riesgo laboral y la formulación de las acciones para abordar esas circunstancias de riesgo laboral, en este caso enfocada o dirigida hacia la seguridad, salud y bienestar de los colaboradores de una organización. Por eso aparece este método, repito, no quiere decir que sea el único método, hay otros métodos que se pueden aplicar, pero a nivel de Centro y Suramérica, este método es el que más utilizan las empresas porque es un método bastante consistente, es un método bastante completo y que describe, digamos, que le permite a la organización conocer con muchísima exactitud precisamente esas circunstancias de riesgo y oportunidad y poder aplicar una serie de criterios de evaluación cuantitativas y cualitativas, ¿de acuerdo? Para que puedan determinar, por ejemplo, la posibilidad de que esos factores de peligro y sus consecuencias se pueden desencadenar, entre otros aspectos,
o factores que hay que tener en cuenta para precisamente llevar a cabo ese ejercicio de la identificación de los factores de peligro y de la evaluación de los riesgos laborales. Bien, bueno. Entonces, esta herramienta empieza con lo siguiente. La norma ISO 45001 le dice a la empresa, lo primero que hay que hacer es identificar los factores de peligro. ¿Listo? Es decir, identificar cuáles son las acciones que se están llevando a cabo o los actos que se están realizando y que puedan representar una lesión para los colaboradores de la organización. Dos, cuáles son las herramientas de trabajo que se están utilizando para la ejecución de esas acciones y que por la interacción o por las características de esa herramienta de trabajo tenga la posibilidad de poder desencadenarse una lesión o la disminución de la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo. Y tercero, conocer las condiciones o determinar específicamente las condiciones del puesto laboral y que éstas puedan representar en el corto, mediano, largo plazo una lesión para los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, para poder identificar esos factores de peligro, partimos de una clasificación que se encuentra estandarizada en todos los países del mundo y que, como lo vimos en la presentación de este proceso de capacitación e información, facilita su identificación, análisis y evaluación. ¿De acuerdo? Esa clasificación de factores de peligro que está o se encuentra estandarizada, se las voy a mostrar a continuación. Permítanme un momento, por favor, y ya les muestro esa clasificación. La clasificación que les voy a mostrar a continuación, ustedes, cada uno de sus países, perfectamente pueden consultarlas con las autoridades en materia de prevención de riesgos laborales de sus países y se van a dar cuenta que esa clasificación coincide perfectamente con la que les voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Entonces, permítanme en unos segundos, por favor, y ya les muestro esa clasificación, ¿vale? Ya se las voy a mostrar. ¿Listo? Un momento nada más, por favor. Y aquí está. Ok. Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla. ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Perfecto. Muy bien. Miren, esta es la clasificación de los factores de peligro a los que normalmente estaría expuesta la población trabajadora de cualquier empresa. Y estas vienen clasificadas por los siguientes grupos. El grupo de los factores de peligro biológicos, los factores de peligro físico, los factores de peligro químico, los factores de peligro psicosocial, los factores de peligro biomecánicos o ergonómicos, las condiciones de seguridad y, por supuesto, los fenómenos naturales. ¿Listo? Esas son básicamente los 2, 4, 6, 7 grupos en los que se han clasificado a nivel o se han estandarizado la clasificación de los factores de peligro a los que pueden estar expuestos los colaboradores en una organización y por lo tanto esto facilitará y homogenizará la identificación y la gestión de los riesgos laborales. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman, por favor? Sean tan amables. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esto es lo que facilita, esto es lo que permite identificar de manera uniforme, es decir, esto es lo que permite identificar de manera estandarizada o unificada los factores de peligro a los que estarían expuestos los colaboradores en cualquier organización. ¿Listo? Ok.
Entonces, ¿cómo se pueden identificar los factores de peligro? Como les decía a ustedes, se pueden identificar a través de actos o acciones que estén ejecutando los trabajadores. Por ejemplo, que se esté observando que los colaboradores están levantando cargas con sus propios brazos y vemos que esa acción representa un esfuerzo importante y se les ve en el rostro. Es decir, nosotros podríamos observar que hay colaboradores que están levantando cargas del piso, están manipulando cargas con sus manos y adicional a eso, estamos observando en su rostro que están haciendo un esfuerzo enorme para levantar esa carga que se encuentra en el piso o en otra superficie. Por lo tanto, esos actos, ¿sí? Aquí están reflejados exactamente en esta herramienta a partir de los factores de peligro biomecánicos, aquí biomecánicos o ergonómicos, y los podemos clasificar en factores de peligro en donde se lleva a cabo un esfuerzo importante y ese esfuerzo importante se da gracias a la manipulación de las cargas. Por lo tanto, esa información, es decir, el esfuerzo que realizan los trabajadores al manipular manualmente las cargas, eso se considera como un factor de peligro. ¿Por qué? Porque en el corto, mediano y largo plazo, al no respetarse los pesos que una persona pueda levantar por su cuenta, obviamente estos se reflejarán en efectos lumbares, por ejemplo, en el corto, mediano, largo plazo, o en algún momento o en cualquier momento podría desencadenar una lesión provocada por un accidente de trabajo. ¿Les quedó esto claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver una situación, por ejemplo, relacionada con eh, la manipulación, la la manipulación de herramientas. Supongan ustedes, ¿sí? Supongan ustedes que nuestros colaboradores están manipulando herramientas, equipos o maquinarias que son alimentados por electricidad o son alimentados por la corriente eléctrica. Por lo tanto, el interactuar con esas herramientas eléctricas o el interactuar con cualquier aparato eléctrico, es posible que esta persona, por las condiciones del equipo, pueda de alguna manera electrocutarse. Quiere decir que esa situación, la interacción de estas con este tipo de herramientas estaría clasificada dentro de las condiciones de seguridad específicamente relacionado con el factor de peligro eléctrico, porque estaría manipulando herramientas que son alimentadas por electricidad y por lo tanto por el estado de operatividad o disponibilidad de esa herramienta podría generar un cortocircuito provocando la electrocución de quien lo utiliza. Bien, hasta ahí todo claro, ¿me confirman por favor? ¿Listo? Bien. Ahora, observemos ahora una situación relacionada con las características del puesto de trabajo o con las condiciones del puesto de trabajo. Supongamos que en los puestos de trabajo hemos observado que los niveles de iluminación son muy bajos o los niveles de iluminación no son apropiados, es decir, hay poca iluminación o exagerada iluminación, ¿de acuerdo? Entonces, esa situación está relacionada aquí con los factores de peligro del grupo de físico y tiene que ver con la exposición a esa iluminación, es decir, por el hecho de estar expuestos a niveles exagerados de iluminación, puede provocarse al corto, mediano o largo plazo una lesión o la disminución de la salud visual de los colaboradores
y al estar expuestos a niveles bajos o muy bajos o regulares de iluminación, al corto, mediano y largo plazo pueden disminuir la salud visual de los colaboradores, desencadenando una enfermedad laboral precisamente por estas circunstancias. Entonces, la idea es que las empresas tomen esta base de datos como un referente para poder identificar esos factores de peligro e incluirlos inmediatamente en la herramienta que estamos por estudiar. Las personas que me están preguntando que si vamos a compartir esa información, eso ustedes ya lo deben tener claro desde el principio. Todo lo que les he venido mostrando se encuentra en el repositorio digital. ¿Me hice entender, estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Vale? Bien, ok. Entonces, la idea es que la empresa haga un examen por todos los sitios de trabajo, en absolutamente todos los lugares de trabajo, ¿cierto? En lugares y centros de trabajo, para determinar cuáles en realidad, según esta clasificación, son los factores de peligro que se estarían o a los que se estarían exponiendo los colaboradores. Y de esa manera poder llevar a cabo el debido proceso de evaluación y análisis de esos factores de peligro y los riesgos laborales pertinentes a esos factores de peligro. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirma, por favor, para poder continuar? ¿Alguien tiene preguntas? La Gaceta 36081 BPF, aquí en Venezuela, indica los niveles de iluminación. Sí, Bernardo de Jesús Castaño Martínez, se los acabo de responder. Por favor, señores, presten atención para no ser tan reiterativo en las respuestas. Los compañeros que me están preguntando que si vamos a compartir los documentos, la respuesta es sí. Desde un principio se les había comentado a ustedes que todo lo que yo les muestre, ¿de acuerdo? Todo lo que yo les muestre a ustedes está en el repositorio digital. Esta clasificación la encuentran en el repositorio digital. Todas las matrices que hemos visto y sus procedimientos los encuentran en el repositorio digital. ¿Vale? No se preocupen. Bien, ok. Perfecto. Entonces, cuando la organización ya haya hecho esa identificación de los factores de peligro, lo que viene a continuación es consignar esa información, ¿de acuerdo? Lo que viene a continuación es consignar esa información en esta herramienta, en la matriz de riesgos laborales o la matriz de factores de peligro y riesgos laborales, como la conozcan en sus países. Bien, entonces, miren, aquí como ustedes pueden apreciar, hay unas primeras columnas que se llaman proceso, lugar de trabajo, cargos, actividades. ¿Qué pasa con estas primeras columnas? Estas primeras columnas son la manera de poder ubicar en la organización esos factores de peligro. Por lo tanto, si vemos la columna de proceso, eso significa que todos los procesos declarados en el mapa de procesos tienen que ser objeto de evaluación para detectar los factores de peligro que se dan en cada proceso. Supongan ustedes que en el mapa de procesos de una empresa se identificó o relacionó un proceso denominado gestión de inventarios, por ponerles un ejemplo. Quiere decir que al implementar la norma ISO 45001 o al integrar esa norma ISO 45001, la organización tendrá que tomarse la molestia de detectar los factores de peligro que estarían manifestándose en las áreas o lugares de trabajo y los cargos a los que estarían expuestos a los factores de peligro
pertenecientes o pertinentes a ese proceso, gestión de inventarios. Por eso hablamos aquí del proceso, lugar de trabajo, cargos y actividades. Recuerden ustedes que los procesos son conjunto de tareas y actividades que se interrelacionan para la transformación de entradas en salidas. Por lo tanto, las personas que participan en esa transformación de entradas y salidas van a interactuar, repito, con herramientas de trabajo, van a interactuar con condiciones de trabajo, van a realizar acciones o van a ejecutar actos que son las funciones que tienen que desarrollar por el hecho de pertenecer a ese proceso y por lo tanto existe la posibilidad de que su seguridad, salud y bienestar se pueda comprometer. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Entonces, eso será, por esa razón, se dice que las empresas tienen que hacer un recorrido, ¿sí? Por todos los lugares de trabajo, por todos los centros de trabajo, para que precisamente se puedan identificar los factores de peligro que están relacionados con las tareas, actividades, herramientas, vehículos, maquinaria y las condiciones que se materialicen en cada proceso. Obviamente, recuerden ustedes que cada proceso o los procesos funcionan o pueden desarrollarse en una o más áreas, porque una área es un espacio físico en donde se ejecutan ciertas tareas y actividades. Por lo tanto, los procesos se pueden desencadenar o se podrán desarrollar en una sola área o departamento o pueden ser desarrollados en dos o más áreas o departamentos. Por eso aquí hablan de proceso, lugar de trabajo y cargos. Bien, recuerden ustedes que los cargos son desarrollados por personas. Por lo tanto, esas personas van a estar expuestas a esos factores de peligro. ¿Listo? Bien, cuando este método habla de las actividades, habla precisamente de las acciones que ejecutan los colaboradores y como ya se lo dije, la ejecución de esas acciones que implica, primero, unos comportamientos y unas conductas que pueden ir a favor o en contra de la seguridad y salud del trabajo, como se los expliqué a ustedes al principio. Es decir, ¿a ustedes les parece apropiado una conducta de un trabajador pretender levantar una carga de 40 kilos del suelo con sus propias manos? ¿A ustedes les parece correcto esa conducta? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, no es aceptable esa conducta, correcto, Milky, estamos de acuerdo, no es aceptable, es absolutamente inaceptable ese tipo de conductas, ¿bien? Por eso este método también se enfoca fundamentalmente en la realización de esas actividades, cómo la realizan, ¿sí? ¿Cómo la realizan? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus conductas al ejecutar esas actividades? Además, recuerden ustedes que las actividades o las acciones se ejecutan utilizando equipos, herramientas, vehículos, maquinarias y demás. Y por lo tanto, la interacción con esas herramientas de trabajo tienen la posibilidad de provocar lesiones o el deterioro de la salud ahí en el puesto de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy interactuando con una herramienta de corte, una sierra circular para cortar madera, ¿es posible que me pueda suceder algo? Es decir, ¿es posible que me pueda ocurrir un accidente de trabajo? ¿Qué opinan ustedes? Exacto, es posible que me suceda un accidente de trabajo. Así de sencillo. Les quiero hacer otra pregunta. Supongan ustedes que estamos manipulando o conduciendo un vehículo que la empresa me asigna a mí para llevar a cabo las labores encomendadas o las funciones o actividades que tengo que ejecutar como trabajador de la empresa. Les quiero hacer la siguiente pregunta. Al conducir un vehículo, ¿me podría pasar algo?
¿Es posible que me pueda pasar algo? Correcto. Entonces, las actividades al ejecutarse con recursos o herramientas de trabajo, es posible que se puedan desencadenar alguna situación que vaya en contra de la seguridad, salud y bienestar. Y también las actividades se llevan a cabo en lugares de trabajo que tienen ciertas características. Por ejemplo, les quiero hacer la siguiente pregunta. Si nosotros ejecutamos las actividades en un lugar donde abunda el ruido, donde hay mucho ruido, ¿me puede pasar algo? ¿Qué opinan ustedes? Correcto, estamos de acuerdo. Supongamos otra situación. Estamos trabajando en un lugar donde hay gases que se acumulan, diversos tipos de gases. Pregunto, si yo trabajo en esas condiciones laborales, ¿algo me puede pasar? Con la presencia de gases que se acumulen en el ambiente, ¿algo pueda pasar? Correcto, me puede intoxicar o en el peor de los casos puede desencadenarse una explosión porque hay gases que son volátiles, son extremadamente volátiles, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio y la identificación de los factores de peligro parte fundamentalmente de la forma en la que es decir, la manera, los instrumentos y las condiciones de trabajo a través de los cuales se ejecuten las actividades. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Muy bien, perfecto. Siempre hay riesgos asociados a actividades que operen en diferentes organizaciones. Estamos totalmente de acuerdo, mi querida Milagros. Exactamente, estamos completamente de acuerdo. Tienes toda la razón. Muy bien. Entonces, ahora viene este método y dice, bueno, hay que identificar cuáles de esas tareas o actividades son rutinarias y cuáles no son rutinarias. ¿Por qué razón este método pretende clasificar actividades rutinarias y no rutinarias? ¿Se acuerdan ustedes de la definición de accidente de trabajo que vimos al principio? ¿Sí la recuerdan? ¿Sí la recuerdan? Perfecto. Recordemos la definición de accidente de trabajo que la vimos cuando presentamos el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es todo acto repentino que puede provenir directamente o con ocasión del trabajo. Recuerden ustedes que cuando hablamos de que el accidente de trabajo venga directamente del trabajo es porque se ha generado producto de las actividades ligadas al cargo y las funciones que debo realizar. Y cuando se dice con ocasión del trabajo, es que el accidente de trabajo se da por circunstancias distintas a las funciones que tengo que ejecutar, pero fueron generadas precisamente por el empleador o por sus representantes. ¿Eso qué significa? Significa que los colaboradores en una empresa, al ejecutar tareas o actividades rutinarias, es decir, las que tienen que realizar todos los días y que están ligadas a sus funciones y responsabilidades asignadas, entonces existe la posibilidad de que pueda suceder precisamente una lesión o el deterioro de su salud. En consecuencia, es probable que se pueda desencadenar un accidente de trabajo o se pueda materializar una enfermedad laboral provocada directamente por el trabajo. Y al ejecutarse actividades no rutinarias, es posible que se puedan desencadenar situaciones de lesión o enfermedad laboral con ocasión del trabajo. Les coloco la siguiente situación. Supongan ustedes que supongan ustedes que yo trabajo en una carpintería
y yo soy el responsable de cortar las piezas de madera. O sea, cuando nos entregan la madera en bruto o los trozos de madera en bruto, yo soy el encargado de generar las piezas pertinentes. ¿De acuerdo? Quiere decir que al interactuar con las herramientas y condiciones de trabajo y ejecutar las acciones que están ligadas a esa actividad y me llegase a suceder algo, llámese accidente de trabajo o enfermedad laboral directamente relacionada con el corte de esas piezas de madera, el accidente de trabajo o la enfermedad laboral será provocada directamente por el trabajo que yo realizo en la empresa. Hasta ahí me hice entender, ¿me confirman, por favor? ¿Listo? Perfecto. Ahora, cuando me sucede algo que, digamos, es totalmente independiente a lo que yo hago rutinariamente, ¿sí? Pero eso proviene de una orden de mi empleador, de mi jefe inmediato, sus representantes, es posible que me pueda pasar algo y en ese caso, ahí se materializa un accidente de trabajo con ocasión de trabajo. Por ejemplo, supongan ustedes que mi jefe inmediato me dice, Mario, hágame un favor, pare un momento el corte de piezas de madera, pare un momento lo que está haciendo el corte de piezas de madera y me hace el favor y me ayuda a organizar el almacén donde están almacenándose las piezas que usted corta porque la persona encargada de eso no vino o bueno, la reubiqué, en fin. Entonces, ¿qué puede suceder? Yo paro o suspendo las actividades para la cual fui contratado y me dirijo a cumplir una orden que me da un representante del empleador, ¿cierto? Que son actividades distintas para lo cual fue contratado, sin embargo, provienen del empleador directamente o de uno de sus representantes. Quiere decir que organizando, supongan ustedes, ese almacén de piezas de madera ya cortadas y me sucede un accidente de trabajo en esa situación, quiere decir que el trabajo se desencadenó con ocasión del trabajo. Es decir, que en ese caso yo realicé una actividad que no está dentro de mis funciones y responsabilidades, sin embargo, las ejecuté por una orden directa que me da el empleador o sus representantes. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Sean tan amables. Sí. Bien. Por eso este método, como ustedes ven aquí, se lo voy a resaltar en color amarillo ahí. Por eso este método habla de esas primeras, de la ubicación exacta del factor de peligro. Es decir, vamos a empezar a revisar los procesos, luego vamos a hacer una inspección organoléptica, es decir, por observación, sensación de gases, vapores, percepción de ruidos y demás, etcétera. Por cada puesto de trabajo vamos a identificar cuáles son los cargos que están presentes en esos puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuáles son las actividades que se ejecutan en ese proceso, ¿sí? Que se ejecutan en ese proceso y vamos a ver cuáles son rutinarias y cuáles son no rutinarias. Es decir, cuáles son las actividades que se ejecutan y que son inherentes al proceso, que están relacionadas con las funciones y responsabilidades de quienes participan en el proceso y cuáles podrían ser las actividades que no harían parte de esas funciones y responsabilidades, pero podrían ejecutarse y que en consecuencia tengan la posibilidad de causar una lesión a quienes la ejecuten. Profe, si mi jefe me da la orden de hacer algo fuera de la empresa, la misma historia, Milky. Si el empleador te dice, Milky, José, por favor, para lo que estás haciendo, suspende unos minutos lo que estás haciendo y me puedes hacer el favor de irte al banco
a pagar X o Y impuesto, ¿sí? Necesitamos pagar el impuesto de renta, por ejemplo, y la persona encargada de hacerlo no está muy ocupada, lo ocupamos en una, no sé, en una labor muy importante y esa persona en este momento no se puede mover y por lo tanto, si no vamos, el banco nos cierra y las autoridades fiscales nos van a generar un incumplimiento y no queremos eso. Milky, por favor, ayúdenos a dirigirte hasta el banco antes de que lo cierren para pagar el impuesto de renta, por ejemplo. Perfecto. Milky dice sí y para lo que está haciendo momentáneamente y sale de la organización. Todo lo que le pueda pasar saliendo de la empresa a ejecutar esa orden se considerará un accidente de trabajo con ocasión del trabajo. ¿Vale, Milky? Y para todos me confirman, por favor, sean tan amables. Vale, ok, seguimos. Por esa razón, este método aquí, entonces, pretende identificar, saber con exactitud o ubicar con exactitud la presencia del peligro. Ahora, lo que viene a continuación es la caracterización del peligro, es decir, la clasificación, si es un factor de peligro físico, químico, biológico, biomecánico o ergonómico, o es una condición de seguridad, o está relacionada con factores psicológicos o está relacionado con fenómenos naturales, es decir, con esa clasificación que ustedes vieron hace unos minutos, las empresas van a poderlos organizar de manera tal que esa situación les va a permitir poder abordarlos de manera adecuada. ¿De acuerdo? La descripción, ¿a qué hace referencia la descripción? Lo que les expliqué a ustedes con los ejemplos, es decir, las actitudes, las acciones, la interrelación de las herramientas de trabajo, las condiciones del puesto de trabajo según los ejemplos que les di al principio y luego los efectos posibles, es decir, lo que le pueda pasar al trabajador o lo que probablemente le pueda suceder al trabajador por estar expuesto a ese factor de peligro. Estos efectos posibles es lo que se conocen como los riesgos laborales, es decir, lo que le puede suceder al trabajador al estar expuesto a estos factores de peligro. Por ejemplo, en esta empresa observamos que hay un factor de peligro biomecánico o ergonómico y cuál es la situación que lo genera. Carga física estática por posición sedente mantenida y prolongada por jornadas de trabajo extensas. Esto traducido al castellano, ¿qué significa? Que la persona hace sus actividades rutinarias de pie casi el 80 o 75% de la jornada laboral. Por lo tanto, ¿qué le podría pasar al trabajador si sigue ejecutando sus tareas o sus actividades rutinarias en esas condiciones? Va a haber cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, todo lo que termine en gia es dolor. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Todo lo que termine en gia es dolor, cervicalgia, dorsalgias, lumbalgias, todo lo que termine en gia es dolor, representa dolor, ¿listo? Fatiga al finalizar la jornada de trabajo, sedentarismo, contracturas, entre otras. ¿Listo? Entonces aquí en las columnas siguientes donde dice clasificación, descripción y efectos posibles es o se busca o se pretende caracterizar el factor de peligro, es decir, saber cuál es su clasificación, saber cuáles son las circunstancias, es decir, conductas, herramientas de trabajo, comportamientos, características del puesto laboral, etcétera, etcétera, que van a hacer que esa situación pueda representar un daño, es decir, los efectos posibles o para saber con exactitud cuáles serían lo que le podría pasar al trabajador al estar expuesto o a ejecutar sus tareas y actividades según esas condiciones o según esas características. ¿Listo? En el contexto laboral hay que determinar el horario laboral que están estableciendo la legislación de cada país. Correcto, José Manuel. Exactamente. Entonces, todos esos factores obviamente son fundamentales, son muy importantes para poder identificar y caracterizar de manera correcta los factores de peligro a los que estarían expuestos los colaboradores. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables?
¿Listo? Bueno, muy bien. Vale, sigamos entonces. Ahora, lo que viene a continuación es lo siguiente. Con todo lo que hemos identificado hasta ahora, lo que viene es que la organización ahora va a establecer los controles existentes. ¿Qué son los controles existentes? Como su nombre lo indica, es saber si la organización al momento de llevar a cabo este ejercicio tiene algún control o no lo tiene. ¿Por qué? Porque la evaluación y valoración de los niveles de riesgo consiste en comparar los controles que tendría o no tendría la empresa al momento de llevar a cabo este ejercicio versus los factores de peligro. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Por eso es importante identificar los controles existentes. ¿Por qué? Porque básicamente la evaluación y valoración de los niveles de riesgo laboral surgen de comparar los factores de peligro inherentes o pertinentes a las tareas, actividades, las condiciones laborales, etcétera, etcétera, versus los controles que tendría o no tendría la empresa. Por eso se llaman controles existentes. ¿Cuáles son los controles que tiene hoy la organización con respecto a los factores de peligro? Bien, entonces, hay que identificar controles existentes en tres escenarios. Primero, en la fuente, es decir, si la organización implementa alguna medida de control para evitar que los riesgos laborales o los efectos posibles se materialicen o no. ¿En dónde se deberían tener controles en la fuente? Por ejemplo, en equipos, herramientas, vehículos, maquinaria, aparatos, sustancias químicas. Supongan ustedes que los trabajadores utilizan o manipulan sustancias químicas, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que la sustancia química o la interacción con la sustancia química en sí misma, esa sustancia al interactuar con ella es un factor de peligro, porque tiene el interactuar con una sustancia química puede provocar en el trabajador quemaduras, intoxicación, etcétera, etcétera. Bien, quiere decir que cuando lleguemos aquí o cuando la empresa llegue al punto de los controles existentes, hay que hacerse la siguiente pregunta. Como sabemos que la empresa o los colaboradores interactúan con sustancias químicas, la respuesta es la siguiente. ¿Hay o no hay controles en la manipulación de la sustancia química? Es decir, la empresa implementa algún control que ayude a evitar que sus efectos posibles sucedan al manipular esa sustancia química. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Por ejemplo, asegurarnos de que la sustancia química esté etiquetada, que se cuente con una ficha técnica o con las hojas de seguridad, que se aplique, por ejemplo, el sistema globalmente armonizado para la segregación correcta de sustancias y evitar contaminación cruzada o desencadenamiento de circunstancias por contaminación cruzada, por ejemplo, en fin. Si estamos, perdón, si estamos hablando de maquinaria, llámese herramientas, equipos, vehículos, etcétera, debería, por ejemplo, en la fuente existir algún mecanismo que periódicamente le permita a la empresa saber si en realidad el equipo está en condiciones o no de operarse. Por lo tanto, lo mínimo que uno espera como control existente con respecto a la fuente, al tratarse de máquinas, por ejemplo, uno hace esta pregunta, bueno, ¿la empresa realiza alguna inspección periódica a las máquinas? ¿La empresa cuenta con algún programa de mantenimiento preventivo, por ejemplo, o predictivo? ¿Ustedes saben la diferencia entre mantenimiento predictivo y correctivo? ¿Saben la diferencia o no? ¿Sí saben la diferencia entre mantenimiento predictivo y predictivo y preventivo? ¿Sí, sí la conocen? ¿Sí la saben? Bueno, para los que sí y para los que no. Con muchísimo gusto se las voy a recordar. El mantenimiento preventivo implica la parada de la herramienta, equipo, maquinaria, ¿sí? Y en esa parada se interviene o se realizan las actividades de mantenimiento para evitar que la falla suceda y por lo tanto se pone a punto esa máquina, implicando la parada de la misma
para que vuelva a funcionar o vuelva a retornar su funcionamiento, evitando o anticipándose a las posibles fallas. El mantenimiento predictivo no implica la parada. Sin embargo, según lo que se perciba a través de una observación o a través de una inspección del equipo en movimiento, se podría de alguna manera predecir cuándo podría fallar el equipo, llevando así a que la predicción se convierta en un mantenimiento preventivo y tenga que pararse. O que organolépticamente la empresa esté inspeccionando, periódicamente esté inspeccionando el equipo sin que implique la parada para luego determinar la realización del mantenimiento preventivo. ¿Sí me hice entender? ¿Me confirman, por favor? Correcto, José Manuel. Predictivo, preventivo y correcto. Exactamente. Esa, digamos, es la diferencia. Gracias, mi querido José. Muchísimas gracias. Esa es la diferencia entre predictivo y preventivo. El preventivo implica la parada, el predictivo no. ¿Listo? Bueno, ok. Vale. Entonces, esos son los controles que deberían existir en la fuente. Ahora, lo que hay que hacer es determinar si están o no están esos controles en la fuente. ¿Listo? Recuerden, la fuente hablamos de todo herramienta o recurso de trabajo que utilice la persona para ejecutar las actividades rutinarias y no rutinarias, ¿de acuerdo? Estoy hablando de, repito, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos, vehículos, sustancias químicas, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ahora pasamos al medio. El medio hace referencia al puesto de trabajo, al lugar donde la persona ejecuta sus actividades o sus funciones rutinarias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la empresa debería contar con medidas de control para evaluar periódicamente las condiciones de trabajo. Por ejemplo, un control que debería o tendría que realizar la organización para evaluar periódicamente las condiciones de los puestos de trabajo son, por ejemplo, las inspecciones de seguridad, las evaluaciones del puesto de trabajo, la realización de mediciones higiénicas ambientales, es decir, la medición de los niveles de ruido, la determinación de la presencia de la acumulación de gases y vapores volátiles, etcétera, etcétera. Entonces, no es necesario que la organización esté ejecutando todas esas medidas de control. Hay que establecer cuáles de ellas, al menos una, se esté realizando en los puestos de trabajo. ¿Listo? Y cuando hablamos de los controles existentes en el individuo, estamos haciendo referencia a las medidas de control que van dirigidas a los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué medidas de control deberían existir en el trabajador? Actividades de capacitación e información, por ejemplo, entrega o suministro de información documentada como procedimientos, manuales, instructivos, protocolos, reglamentos, fichas de seguridad, catálogos, en fin. La instalación de un sistema de señalización, advertencia que le indica al colaborador, por ejemplo, que a esa área no se puede tener acceso porque está restringida, recordarle periódicamente la obligatoriedad de utilizar los elementos de protección personal, por ejemplo, la precaución de tocar las superficies de la máquina porque son superficies calientes, la precaución de acercarse al cuarto de máquinas, la precaución de acercarse a una cajilla eléctrica, en fin. Esas son las medidas de control existentes que debería tener en cuenta la organización al momento de realizar la determinación de los controles existentes. Ahora, lo que tiene que hacer la empresa es identificar cuáles son las medidas de control existentes en la fuente, en el medio y en el individuo. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? ¿Listo? ¿Vale? Ok, muy bien.
Ahora, ya determinando los controles existentes, recuerden que todo lo que les he dicho es de la perspectiva, es desde la perspectiva del auditor, ¿no? Todo lo que les he dicho hasta acá, con todas estas matrices, es desde la perspectiva del auditor, para que les quede claro, ¿ok? Bueno, cuando ya se tienen entonces identificados los controles existentes, escuchen con atención lo que les voy a decir en este momento. Los controles existentes deben estar o deben encontrarse establecidos por cada factor de peligro, obviamente. Es decir, al reconocerse factores de peligro en la empresa, lo mínimo que se espera es que hayan controles por cada factor de peligro. Es muy probable que las medidas de control para un factor de peligro puedan servir para otro con características similares o con condiciones similares en las que se puedan materializar. Lo importante es asegurarnos de que efectivamente la empresa ha determinado o ha reconocido si cuenta o no cuenta, como ustedes ven en pantalla, por ejemplo, en este caso, en relación con el factor de peligro que les coloqué como ejemplo, solamente en la fuente tenemos el siguiente, la siguiente, o se encontró la siguiente medida. Aplicación del programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para detectar o predecir fallas y o reemplazar sillas que no cumplan con los estándares biomecánicos o ergonómicos. Y no encontramos controles en el medio ni tampoco en el individuo, solo encontramos en la fuente. Perfecto, no hay problema. ¿Listo? Entonces, pueden haber empresas que tengan controles en los tres contextos, como pueden haber empresas que tengan controles solo en un contexto, como pueden haber empresas que no tengan ningún control en los tres contextos. ¿De acuerdo? Como ustedes ven en pantalla, miren, aquí con respecto a este factor de peligro encontramos solamente dos medidas de control, nada más. ¿Listo? En el siguiente nomás encontramos uno que fue en la fuente, en el siguiente solo uno en el individuo, por ejemplo, y así sucesivamente como ustedes pueden ver acá. Bien, entonces, dependiendo de las condiciones en las que se ejecuten las tareas y las actividades, así mismo se van a materializar o se van a poder identificar precisamente los factores de peligro y riesgo laboral. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Muy bien. Bueno, muy bien. Ok, excelente. Entonces, una vez se hayan identificado esos controles existentes, lo que viene a continuación es la evaluación del riesgo. Y aquí es donde este método establece unos criterios de evaluación objetiva. Obviamente, estas evaluaciones o estos criterios de evaluación objetiva aplican unos puntajes. Los puntajes ustedes los van a encontrar en los procedimientos que están relacionados en el repositorio digital. A mí que me interesa más que los puntajes, que ustedes sepan exactamente de qué se trata cada criterio de evaluación objetiva. Eso es lo que a mí me interesa en este momento. A mí no me interesa que ustedes sepan que por qué pusimos 4, por qué pusimos 8, o por qué ese resultado da 10. No, esos puntajes están en el procedimiento. Lo que me interesa es que a ustedes les quede claro qué pretende medir cada criterio de evaluación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale. Entonces, bien, vale, perfecto. Entonces, vamos con el primer criterio de evaluación objetiva. Se llama nivel de deficiencia. ¿Qué pretende medir ese nivel de deficiencia? Pretende determinar qué tan insuficientes, qué tan cortos esa evaluación sería el mismo riesgo residual. No, Holman, aquí no estamos hablando de riesgos residuales.
vamos a evaluar, digamos, en primera medida los factores de peligro versus los controles existentes. Las medidas de evaluación de riesgo residual se darán al final. ¿Vale, Holman? ¿Y para todos? Lo que pasa es que estas medidas de riesgo residual están más enfocadas hacia riesgos no financieros o riesgos operacionales. En materia de riesgos laborales, en este caso o en este método no contempla el riesgo residual. El riesgo residual lo contempla es en, digamos, en la ejecución de los procesos a nivel general. En cambio, aquí este método pretende enfocarse en los factores de peligro y riesgos laborales a los que estarían relacionados la seguridad o estarían comprometidos la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, ¿vale? Ese tema de riesgo laboral se vive ya es más a nivel de procesos, a nivel de sistema en general. Por ejemplo, esa determinación del nivel de riesgo residual es o se puede determinar según el método de identificación de los niveles de riesgo y de las circunstancias de riesgo y oportunidad de las que estábamos hablando ayer. ¿De acuerdo? Es decir, hay métodos que pueden contemplar la determinación de niveles de riesgo residual, como hay métodos tan sencillos como la matriz causa y efecto que les mostré a ustedes el día de ayer que no consideran riesgo residual. Entonces, eso va dependiendo del método o la estrategia o el mecanismo que la empresa haya utilizado para identificar las circunstancias de riesgo y oportunidad y evaluarlas y valorarlas objetivamente. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirma, por favor? ¿Vale? Muy bien. Ok. Vale, seguimos entonces. ¿En qué consiste el nivel de deficiencia? El nivel de deficiencia consiste fundamentalmente en determinar qué tan cortos o qué tan insuficientes serían los controles existentes versus los factores de peligro. Es decir, coloquialmente hablando, lo que pretende medir el nivel de deficiencia, como su nombre lo indica, es saber qué tan malos, qué tan insuficientes o qué tan cortos son los controles existentes versus los factores de peligro identificados. ¿Eso qué significa? Significa que entre menos eficaces o entre menos efectivos sean los controles existentes con respecto a los factores de peligro identificados, aumentaría la probabilidad de que los efectos posibles sucedan. Y viceversa, si la deficiencia o el nivel de deficiencia o se determina que los controles son medianamente efectivos o efectivos, esto haría que con respecto a los factores de peligro, la probabilidad de que algo ocurra disminuya. Entonces, en los procedimientos ustedes van a encontrar que los niveles de deficiencia van de muy alto a muy bajo. ¿Qué significa que un nivel de deficiencia sea muy alto? Que prácticamente no hay ninguna barrera que se interponga entre el factor de peligro y las consecuencias para la seguridad, salud y bienestar de las personas. Es decir, que prácticamente al trabajador le puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. A eso hablamos cuando el nivel de deficiencia es extremadamente alto, es decir, los controles son muy insuficientes, los controles son exageradamente mínimos, minúsculos ante el factor de peligro identificado. ¿Me dice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Eso significa que si el nivel de deficiencia es muy alto,
prácticamente los controles existentes son minúsculos ante la magnitud o características o naturaleza de los factores de peligro identificados. Ahora bien, si el nivel de deficiencia es bajo o muy bajo, ¿sí? Significa que los controles sí tienen cierta efectividad o son muy efectivos en relación con los factores de peligro y sus características, o en relación con los factores de peligro y su naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tengan claro. Bien. Cuando se dan niveles muy bajos de deficiencia, ¿sí? Cuando se identifican o se manifiestan niveles muy bajos de deficiencia, eso hace entender que los controles existentes tienen cierta efectividad o son muy efectivos en relación con los factores de peligro identificados. ¿Listo? ¿Vale? ¿Me dice entender? ¿Me confirma, por favor? ¿Listo? Bien. Ok, perfecto. Lo que viene a continuación es el nivel de exposición. El nivel de exposición hace referencia al tiempo o al lapso en el que permanecen los colaboradores o el tiempo o la duración o el espacio de tiempo en lo que los trabajadores interactúan con los factores de peligro. Entonces, hay diversos niveles de exposición. Por ejemplo, hay niveles de exposición ocasionales, es decir, los trabajadores en ciertos momentos de la jornada laboral o en algún momento de su jornada laboral interactúan con el factor de peligro. O puede ser continuo, es decir, que desde que llegan los colaboradores a su puesto de trabajo hasta que se van, están en permanente contacto con el factor de peligro. Entonces, según el nivel de exposición o la escala de exposición o el tiempo en el que permanezcan interactuando con los factores de peligro, se colocará su respectivo puntaje. Cuando ya se calculen los niveles de eficiencia y el nivel de exposición, se determina el nivel de probabilidad. ¿Cómo se calcula el nivel de probabilidad? Multiplicando el valor del nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Y ese resultado, según la clasificación estandarizada que aparece o que les mostré a ustedes hace unos minutos, ahí se determinará ahí se determinará precisamente qué tan probable es que le pueda suceder algo al trabajador. ¿Por qué la probabilidad depende del nivel de eficiencia al nivel de exposición? La respuesta es muy sencilla. Si existen controles o si hay controles existentes que sean mínimamente efectivos o que en realidad sean efectivos, independientemente del tiempo en el que interactúen con los factores de peligro, la probabilidad de que algo les ocurra se reduce. ¿Por qué razón? Porque hay barreras, hay herramientas o hay medidas que podrían evitar que los efectos posibles o los daños que puedan generar los factores de peligro en la persona sucedan. En cambio, si pasa todo lo contrario, es decir, si el nivel de deficiencia es muy alto, es decir, o los controles son minúsculos en comparación a los factores de peligro, o definitivamente no hay controles existentes, no se detecta ninguna medida de control, eso significa que independientemente del nivel de exposición o el lapso o periodo de tiempo en que la persona esté interactuando con el factor de peligro, va a aumentar la probabilidad de que le ocurra algo. ¿Por qué, profesor? Sencillo, porque no hay barreras, no hay medidas de control, no hay
herramientas o estrategias que evalúa el puesto de trabajo, no hay herramientas o acciones o estrategias dirigidas al trabajador, es decir, no hay absolutamente nada o en realidad las medidas existentes son minúsculas. Por lo tanto, ante esa situación aumentaría la probabilidad de que algo le suceda al trabajador. Hasta ahí me hice entender, sean tan amables. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, perfecto. Ok. Ahora, obviamente, los niveles de probabilidad pues, van a venir determinados en una escala, ¿no? Va a haber muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, ¿sí? Según los resultados cuantitativos obtenidos del cálculo del nivel de probabilidad. ¿Listo? Ahora, lo que viene a continuación es el nivel de consecuencias. Atenti per favore porque el nivel de consecuencias tiene que ver con el establecer qué tan perjudiciales o qué tan dañinas serían o qué tan dañinos serían los efectos posibles en el trabajador. Hay efectos posibles que en caso tal de que sucedan, no representan mayor impacto para la seguridad, salud y bienestar de las personas, sin que se dé la posibilidad de que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo para poder disfrutar de un periodo de recuperación. En cambio, hay efectos posibles que en caso tal de que se materialicen, es probable que la persona requiera un periodo de ausencia o ausentarse de su puesto de trabajo para iniciar un periodo de recuperación. Como hay efectos posibles que podrían dejar secuelas permanentes en el trabajador. Por ejemplo, la pérdida de algún miembro de su cuerpo, ¿qué? La inmovilidad, bueno, la pérdida por amputación, por ejemplo, la invalidez, secuelas psicológicas, que esas secuelas al largo plazo, al mediano y largo plazo, van a representar efectos muy severos para la seguridad, salud y bienestar de las personas, como también hay efectos posibles que inclusive pueden llevar al deceso del trabajador. Por lo tanto, dependiendo del nivel de consecuencias de cada de los efectos posibles relacionados a cada factor de peligro, aquí se asignará un puntaje para finalmente determinar el nivel de riesgo, porque el nivel de riesgo se calcula a partir de la relación entre el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia, como ustedes ven acá. El nivel de riesgo se calcula multiplicando los valores del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Por qué se calcula de esa manera? La respuesta es muy sencilla. Porque el nivel de riesgo o los niveles de riesgo laboral, aquí ya no estoy hablando de riesgos laborales, sino que estoy es calificando cuantitativamente los riesgos laborales según una escala de valores, ¿de acuerdo? O unos niveles ya predeterminados, ¿sí? Depende de dos cosas. Primero, de determinar qué tan probable es que le pueda suceder algo al trabajador y segundo, qué tan severas serían sus consecuencias. Esas son las dos variables para poder ubicar cuantitativamente o una escala de valores los riesgos laborales. Hasta ahí me hice entender, me confirma, por favor. ¿Listo? Bien. Entonces, por lo tanto, cuando se multiplican los valores del nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad, entonces podemos calcular y ubicar cuantitativamente hablando los niveles de riesgo.
Este método contempla 4 niveles de riesgo. Los niveles de riesgo de este método van del 1 al 4. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Atentos con lo que les voy a decir a continuación. Aquellos factores de peligro y sus riesgos laborales o efectos posibles, su resultado haya sido nivel 1 o 2, esos son los que se conocen como riesgos prioritarios. ¿Qué significa un riesgo, un nivel de riesgo prioritario? Primero, que existe o la probabilidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo asigno el valor a nivel de consecuencia? Avianis, recuerda, el nivel de consecuencia va dependiendo de qué tan severas sean los efectos posibles, estos efectos posibles que identificamos al principio en la seguridad, salud y bienestar del trabajador. Es decir, van a haber efectos posibles que cuando se materialicen no sea necesario que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo, por ejemplo, como hay efectos posibles que cuando sucedan sea posible de que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo y tenga que gozar de un periodo de recuperación para reincorporarse a su puesto de trabajo, como hay efectos posibles que pueden generar secuelas digamos, huellas para toda la, como también hay efectos posibles que tengan la posibilidad, valga la redundancia, de provocar el deceso del trabajador. Entonces, dependiendo del nivel de consecuencia de estos efectos posibles, se asignará precisamente ese puntaje aquí en el nivel de consecuencia. En la clasificación estandarizada, ahí se encuentran los puntajes según los efectos o según la severidad de las consecuencias que puedan provocar los efectos posibles. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien, vale, ok, perfecto. Entonces, como les decía a ustedes, aquellos niveles de riesgo, ¿sí? Aquellos niveles de riesgo que hayan dado como resultado nivel 1 o 2 son los que se conocen como riesgos prioritarios. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar existe la posibilidad que en cualquier momento suceda algo y además la severidad de sus consecuencias son muy significativas al punto tal de que esos riesgos o esos efectos posibles puedan puedan generar o causar el deceso del trabajador. Entonces, esos son los riesgos o niveles de riesgo calificados en los niveles 1 y 2, o también conocidos como riesgos prioritarios. Aquellos niveles de riesgo calificados como 3 y 4 son aquellos riesgos que, digamos, las medidas de control se pueden mantener o mejorar. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante jerarquizar las medidas o por qué es importante jerarquizar la intervención de los riesgos laborales según la calificación de niveles de riesgo? Por los factores que les acabo de decir. En cualquier momento le puede suceder algo al trabajador y además las consecuencias pueden ser muy severas al no existir controles existentes o que sean minúsculos por el tiempo de exposición, por la severidad de sus consecuencias y por lo tanto esos niveles de riesgo 1 y 2 tienen que o los riesgos laborales cuyo nivel de riesgo haya sido calificado como 1 o 2 tienen que intervenirse inmediatamente. En cambio, aquellos niveles de riesgo 3 o calificados en nivel 3 o 4, esos niveles de riesgo que le dicen las normas internacionales a las empresas. Mantengan los controles y en lo posible mejore esos controles para poder lograr mantener a los colaboradores, digamos, con ese nivel mínimo de resguardo, protección y seguridad de su salud y bienestar. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es lo siguiente. Viene la aceptabilidad del riesgo. Recuerden ustedes que yo ya les había explicado este tema de la aceptabilidad del riesgo. ¿Qué significa que una empresa acepte los riesgos?
la empresa podrá aceptar los riesgos porque cuenta con toda la capacidad o para evitar que los riesgos sucedan o para poder responder o actuar en caso tal de que sucedan. Bien. Entonces, los niveles de riesgo los niveles de riesgo laboral uno y 2 son considerados como no aceptables porque precisamente, o eso significa que básicamente la empresa no tiene los recursos necesarios para evitar que los riesgos sucedan y tampoco estaría preparada y dispuesta para actuar en caso tal de que sucedan. Por eso estos niveles de riesgo 3, 1 y 2 son los que se consideran como no aceptables. Y los niveles de riesgo 3 y 4 se consideran como aceptables porque efectivamente la empresa tiene unas mínimas condiciones de prevención y mitigación de riesgos laborales que hacen precisamente que estos riesgos estén, digamos, en cierta medida bajo control. Por esa razón, lo que viene a continuación, bueno, viene el número de expuestos, la peor consecuencia, si existe algún requisito legal específico asociado. Recuerden ustedes que en materia de seguridad y salud en el trabajo, prácticamente todo está reglamentado, todo está regulado, para todo hay leyes, normas y demás. ¿Listo? Y por esa razón, bien, y por esa razón vienen, por último, la formulación de las acciones para abordar los riesgos laborales. Entonces, atentos con lo que les voy a decir a continuación. En seguridad y salud en el trabajo, ¿qué se interpretaría por una oportunidad? Las oportunidades, para que ustedes lo tengan claro, las oportunidades en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Son son aquellos niveles de riesgo calificados entre 3 y 4. ¿Por qué oportunidades? Porque esto representaría la posibilidad de poder resguardar y proteger la seguridad, salud y bienestar de las personas a tal punto que sea posible evitar lesiones y el deterioro de salud. Por lo tanto, al considerarse esto como oportunidades, la empresa debería formular acciones para mantener esas medidas de protección que arrojaron esos niveles 3 y 4, es decir, que generaron o representan oportunidades. Y aquellos niveles de riesgo catalogados entre 1 y 2 son los que se representan o son los que se asumen en sí misma como las circunstancias de riesgo. ¿Por qué? Porque esas situaciones tienen la probabilidad en mayor o menor medida de provocar lesiones y el deterioro de la salud de las personas. Por lo tanto, esas circunstancias de riesgo propiamente dichas también son sujeto de la formulación de acciones para abordarlas adecuadamente. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí viene la formulación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades en seguridad y salud en el trabajo. Esto es lo que se conoce como la gestión jerárquica de los riesgos laborales. En primer lugar, la organización debería pretender eliminar las fuentes de peligro. Es lo primero que debería hacer. ¿Listo? Si no es posible eliminar esas fuentes de peligro, si en realidad no es factible o no es posible eliminar las fuentes de peligro, entonces la organización tiene una segunda opción, que es sustituir esas fuentes de peligro por aquellas que representen menores índices de peligrosidad. ¿Listo? Ahora, lo que viene a continuación es lo que se conocen como las medidas de gestión complementarias. Es decir, independientemente de que se lleve a cabo una eliminación o sustitución de las fuentes de peligro, la organización tendrá que reforzar esa gestión con medidas complementarias, a saber, tenemos los controles de ingeniería. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de los controles de ingeniería? Son aquellas medidas que modifican el puesto de trabajo y se acondicionan según las capacidades y limitaciones del trabajador. Es cuando el puesto de trabajo se modifica de acuerdo con
las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Por ejemplo, una modificación que puede generarse en un puesto de trabajo es la instalación de barreras de protección contra el ruido. ¿Por qué? Porque va a modificar la estructura y la acústica del lugar de trabajo, haciendo que el ruido esté de alguna manera, o el ruido, entre el ruido y la persona, hay una barrera para disminuir en gran proporción la posibilidad de que la salud auditiva se pueda comprometer o se pueda perjudicar. ¿Listo? Entonces, ese puede ser catalogado un control de ingeniería. Otro control de ingeniería, por ejemplo, la instalación de sistemas de climatización del lugar de trabajo. ¿Por qué razón? Porque dentro del lugar de trabajo se puede generar cierta sensación térmica que en el mediano o en el corto, mediano, largo plazo pueda representar el deterioro de la salud de los trabajadores. Entonces, al estar presente ese sistema de climatización, va a hacer que el confort térmico desencadene una serie de circunstancias y de condiciones seguras para que los trabajadores continúen realizando sus funciones y responsabilidades en un ambiente mucho más confortable. Esos son las que se conocen como controles de ingeniería, las que modifiquen, ¿de acuerdo? Las que modifiquen el puesto de trabajo y las acondiciones según las capacidades y limitaciones de los trabajadores. ¿Esto les quedó claro? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué son los controles administrativos, advertencia y señalización? Son las medidas que van dirigidas a los colaboradores. ¿Sí? Es decir, estas medidas de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, de advertencia, señalización y equipos de elementos de protección personal se formulan con el ánimo de reforzar o mejorar los controles existentes. Es así de sencillo. Entonces, los controles de ingeniería van dirigidos a los puestos de trabajo. Los controles administrativos de advertencia y señalización van dirigidos al trabajador. Entonces, la misma historia. Aquí se deben contemplar el suministro de información documentada, actividades de capacitación, formación, entrenamiento, actividades de evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores, como lo son los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos, de retiro, en fin. ¿Bien? La instalación de sistemas de señalización y advertencia, por ejemplo, entre otras, campañas de vacunación, campañas de hábitos de vida saludable, en fin, ¿bien? Y por último, o como última instancia, encontramos el suministro de elementos de protección personal, que sería la última barrera para resguardar y proteger completamente la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Entonces, según el estándar 6.1, formulación de acciones para abordar los riesgos y oportunidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, esto es lo que nosotros debemos observar como auditores, que según los niveles de riesgo laboral, según los factores de peligro y posibles consecuencias, ¿sí? Se llevó a cabo una evaluación objetiva se llevó a cabo una determinación objetiva de los niveles de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores y en consecuencia la organización formuló una serie de acciones para abordar esas circunstancias de riesgo y oportunidad, como se los acabo de explicar. Por eso aparecen todas estas acciones para intervenir las circunstancias de riesgo y oportunidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto les quedó claro, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? Sean tan amables.
¿No? Vale, ok, perfecto. Listo. Muy bien. A ver, Gustavo dice, si para una empresa no es prioridad alguna de esas acciones que el HC, Gustavo, me encantaría que replantearas tu pregunta porque así como la formulas, no la entiendo completamente. Reformula la pregunta y con mucho gusto yo te la respondo. ¿Listo? Bueno, permítanme un momento, por favor. Y vamos ahora con la identificación de los aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Que son las circunstancias de riesgo y oportunidad, pero en este caso en materia ambiental. ¿Listo? Permítanme un momento, por favor, y ya se los muestro. Un momento, por favor, y ya les voy a mostrar un ejemplo. Listo. Listo. Si para alguna empresa no es prioridad alguna de esas acciones que se puede hacer, Gustavo Adolfo, la respuesta es muy sencilla. Advertir a la empresa que si no cumplen esas acciones o no es de su interés, se está exponiendo a sanciones, multas, el cierre parcial o total de la empresa. Esto no lo dice, lo que les estoy diciendo no lo dicen las normas internacionales de ninguno de los apartados. Eso lo dicen las autoridades laborales a nivel nacional e internacional. Porque el incumplimiento de la implementación de medidas que ayuden a evitar o mitigar los riesgos laborales, legalmente hablando, implican ese tipo de consecuencias, multas, sanciones, el cierre parcial de la empresa o el cierre total de la organización por no implementar medidas que ayuden a evitar que los riesgos laborales se materialicen o en el peor de los casos, cuando sucedan, la empresa pueda responder eficazmente y de esa manera evitar que la severidad de las consecuencias puedan comprometer la vida de una persona. El caso más grave o más severo en cuanto a incumplimiento de los requisitos legales en materia de prevención de riesgos laborales es lo que se conoce como la negligencia. La negligencia en términos empresariales, ¿qué significa? Que la organización ha hecho absolutamente nada en materia de prevención de riesgos laborales, prevención y o mitigación de riesgos laborales, e inclusive no solo puede representar multas, sanciones, cierre parcial o total de la empresa, sino inclusive pueden desencadenar responsabilidades hasta penales. Es decir, puede inclusive los miembros de la alta dirección verse expuestos o comprometidos en consecuencias penales, es decir, de la privación de su libertad, al determinarse o al comprobarse de que la organización ante la prevención y o mitigación de riesgos laborales ha generado una conducta, en este caso punible, por supuesto, es decir, castigable por negligencia. Ese es el peor caso o es lo peor que le pueda suceder a una empresa en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Listo? A ver, Avianis, una pregunta. La matriz de identificación de peligro, evaluación y evaluación de riesgos y establecimiento de controles. ¿La usaríamos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en materia de seguridad? Ahora, los temas de las oportunidades para la ISO 45001, ¿la representaría esa parte o se toman las acciones de control derivadas de las medidas preventivas de la misma matriz como oportunidades que den cumplimiento al requisito? Claro, Avianis, es que por esa razón, este tipo de instrumentos, a ver, recuerden ustedes que ayer vimos las circunstancias de riesgo y oportunidad para todo el sistema de gestión. Y lo que nosotros acabamos de ver fue las circunstancias de riesgo y oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir que la herramienta que vimos ayer es para la seguridad y salud en el trabajo
en este caso, pero vista como sistema de gestión, que puede estar comprometida o podría estar comprometida por las cuestiones internas y externas, por las necesidades y expectativas de las partes interesadas, por cuestiones relacionadas con la actividad económica, como se los expliqué ayer. Y adicionalmente, la norma ISO 45001 exige que la empresa tiene que identificar ahora las circunstancias de riesgo y oportunidad, pero para la seguridad y salud del trabajo, vista como disciplina. Es decir, el sistema de gestión se expone a circunstancias de riesgo y la vida de las personas o la seguridad, salud y bienestar, específicamente hablando, también está expuesta a circunstancias de riesgo y oportunidad. Por lo tanto, las acciones que se formulen alrededor de la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y suministro de elementos de protección personal son las acciones que tomará la empresa para las circunstancias de riesgo y oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de los niveles de riesgos obtenidos al calificar cuantitativamente a los factores de peligro y sus posibles consecuencias. Me hice entender, Avianis, y para todos me confirman, por favor. ¿Sí? Vale, con mucho gusto. Perfecto. Muy bien. Mis queridísimos estudiantes, les acudo a su gentil amabilidad, con mucho gusto, Avianis, con todo gusto. Acudo a su gentil amabilidad para que me regalen un minutito y ya estoy con ustedes. Se los agradezco inmensamente. Listo, muchachos. Se los agradezco inmensamente. Aquí, ¿todos me escuchan de nuevo? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bueno, ok, listo. Ahora, vamos a hacer el preámbulo de lo que mañana vamos a hablar acerca de los aspectos e impactos ambientales. ¿Listo? Atentos y atentas, por favor. Dice así. Ahora, la norma ISO 14001 como requisito específico, ¿qué es lo que exige? Que la empresa reconozca las circunstancias de riesgo y oportunidad asociadas a la gestión ambiental. ¿Y cómo se puede encontrar eso? A través de los aspectos e impactos ambientales. Bien, como se los explicaba al principio de la sesión de hoy. Hay aspectos, es decir, hay formas de interactuar con el medio ambiente que pueden desencadenar impactos positivos al medio ambiente, como también hay aspectos, es decir, hay maneras de interactuar con el medio ambiente que puedan provocar efectos negativos. Entonces, aquellas aspectos que puedan generar impactos ambientales positivos son los que se reconocen como las oportunidades en materia ambiental, y las circunstancias de riesgo ambiental serán aquellos aspectos aquellos aspectos ambientales que tengan la posibilidad de desencadenar efectos negativos o muy severos para el medio ambiente. Entonces, les voy a explicar cómo se hace eso. Miren, lo que ustedes ven aquí en pantalla es lo que se conoce como el método de Leopold. Se lo voy a colocar acá, método de Leopold o matriz de Leopold. Ya se los pongo acá en el chat de la sala. ¿Listo? Método de Leopold o matriz de Leopold. Ahí se los estoy colocando en el chat de la sala. ¿Listo? Esta matriz de Leopold o método de Leopold es uno de los métodos que más se utilizan para la identificación de los aspectos ambientales y de la evaluación y valoración de los impactos ambientales. Recuerden que no es el único método, hay muchos métodos que pueden implementar las empresas. Por lo tanto, lo importante es que la empresa, independientemente del método que implemente o lleve a cabo o utilice, la idea es que reconozca y comprenda los aspectos ambientales y pueda cuantificar cualitativa y cuantitativamente los impactos ambientales. Entonces, para eso, las empresas pueden encontrar a disposición muchas herramientas, dentro de las cuales está esta que ustedes están viendo en pantalla. Recuerden que no es la única, sin embargo, es una de las más utilizadas por las organizaciones. Bien,
Entonces, este ejercicio de la identificación de los aspectos y valoración de los impactos ambientales tiene básicamente la misma filosofía de la herramienta que acabamos de estudiar. Es decir, la empresa debe iniciar con la identificación y el reconocimiento de los aspectos ambientales en todos los procesos declarados en el mapa de procesos. Quiere decir que la empresa tiene que tomar cada uno de los procesos y reconocer cuáles son los aspectos ambientales que se estarían generando en los puestos de trabajo en donde se ejecutan o se operan los procesos, tal como se los expliqué en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. El ejercicio de identificar o ubicar geográficamente los aspectos ambientales es exactamente, consiste en del mismo ejercicio de la herramienta que vimos hace un minuto. Entonces, lo que debe hacer la empresa en este caso es tomar todos los procesos declarados en su mapa de procesos y empezar a revisar y empezar a observar, inspeccionar, etcétera, etcétera, cada uno de los puestos de trabajo o lugares o centros de trabajo donde se operan los procesos para saber cuáles son los aspectos ambientales que se desencadenan en esos lugares o en esas circunstancias, para luego poder identificar definitivamente y relacionar los aspectos ambientales pertinentes a los lugares o puestos de trabajo donde se operan los procesos. ¿De acuerdo? Entonces, como se los había dicho a ustedes al principio, en términos generales hay cuatro maneras de interactuar con el medio ambiente o podríamos identificar cuatro grupos de aspectos ambientales. ¿Cuáles serían? Primero, aquellos en donde la organización consuma recursos naturales. Esa es una forma de interactuar con el medio ambiente, el consumo de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. ¿Cuál podría ser otro grupo de aspectos ambientales? Aquellos que estén relacionados con la generación de residuos al medio ambiente. Peligrosos, no peligrosos, reutilizables, reciclables, en fin, residuos orgánicos, anatomopatológicos, etcétera. ¿Sí? La generación de residuos, es decir, vertimientos, material particulado, residuos en general, es otra forma de interactuar con el medio ambiente. Otro grupo de aspectos ambientales que podríamos reconocer es la realización de buenas prácticas ambientales. Es muy probable que las empresas cuando realicen este ejercicio puedan reconocer actividades como el reciclaje, la reutilización, la recuperación, la reforestación, la compensación ambiental en términos generales, etcétera, etcétera. Y esa es otra forma de interactuar con el medio ambiente, ya que esa sería una manera esa sería una forma de compensar los efectos o la carga contaminante que ha generado la organización producto de haber llevado a cabo su actividad económica o de realizar su actividad económica. Y luego, dentro del cuarto grupo de aspectos ambientales que podríamos identificar en este ejercicio serían aquellos aspectos ambientales que tengan la posibilidad, ¿sí? Que tengan la posibilidad de desencadenar emergencias ambientales. Por ejemplo, hay organizaciones que debido a la actividad económica a la que se dedica, es muy probable que puedan desencadenar incendios forestales. Cuando yo hablo de emergencia ambiental, hablo acerca de aquellos hechos inesperados. Obviamente, les quiero hacer una pregunta. En materia ambiental, ¿las empresas viven programando emergencias ambientales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que las empresas planifican las emergencias ambientales? Exactamente. Ninguna organización planifica emergencias ambientales, ninguna. Correcto, Ever. Se dan de manera fortuita, inesperada. Bien. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, existe la posibilidad de que ciertas emergencias ambientales, repito, esto va directamente ligado
a la naturaleza y características de la actividad económica a la que se dedica la empresa, o las emergencias ambientales son pertinentes o inherentes a la naturaleza de la actividad económica a la que se dedica la empresa. Y por lo tanto, esa es otra forma de interactuar con el medio ambiente, ya que cuando hablamos de emergencias ambientales estamos hablando de aquellos hechos que son absolutamente inesperados, digamos que está fuera del foco, bueno, fuera del foco no, se materializan de manera inesperada y su alcance y la severidad de sus consecuencias es muy significativo, a tal punto que esas emergencias ambientales, ¿sí? A tal punto de que esas emergencias ambientales cuando sucedan requiere del accionar mancomunado, coordinado y eficaz de las empresas. Bien, por ejemplo, ante la materialización de un derrame de sustancias químicas, puede ser en un área, en un área donde haya vegetación o en un cuerpo de agua, llámese río, lago, laguna, en el mar, etcétera. Ese tipo de emergencias ambientales exigen la respuesta inmediata, coordinada y eficaz de quien generó, en este caso, el derrame. A tal punto que si el derrame o la emergencia se sale de las manos de quien lo genera, debe solicitar inmediatamente colaboración de los organismos de socorro para contener el derrame. Entonces, la posibilidad de que la empresa pueda desencadenar circunstancias de emergencia ambiental también se consideran como un aspecto ambiental, como una forma de interactuar con el medio ambiente, cuyo alcance y la severidad de sus consecuencias serán indiscutiblemente muy severos para los ecosistemas o para los entornos y recursos naturales con los que interactúa la organización. ¿Me hice entender hasta acá, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Cuando hay un deslave por la actividad económica de la empresa que tenga el equipo necesario para remoción de escombro. Correcto, deber. Exactamente. Muy bien. La contaminación de las cementeras cuando expulsan el polvillo al ambiente en forma no controlada. Correcto, Rito. Es más, eso puede causar, inclusive, cuando hablo de emergencias, hablo de todos los elementos que componen un ecosistema. Estoy hablando de la flora, la fauna y las personas. Quiere decir que perfectamente una actividad económica puede comprometer la salud de quienes están presentes en el área o zona de influencia donde la empresa ejecuta la actividad económica, desencadenando, por ejemplo, afecciones respiratorias para el caso de nuestro compañero Rito Alfonso, en donde dice la contaminación de las cementeras cuando expulsan el polvillo al ambiente en forma no controlada, ¿de acuerdo? Eso van a afectar o podrían perjudicar la salud de quienes están cercanos o en las regiones aledañas a este tipo de empresas, causando inclusive la materialización de casos o como una especie de brote de enfermedades respiratorias, y eso desde el punto de vista de salud pública se puede considerar como una emergencia, porque no es un solo caso, pueden haber 100, 200, 300 casos que se materializan por el accionar de la empresa. Entonces, cuando yo hablo de los ecosistemas o entornos naturales, hablo de todos los elementos que componen el ecosistema: flora, fauna, recursos naturales, renovables y no renovables, y también el ser humano, porque nosotros también hacemos parte del ecosistema. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? Correcto, José Manuel, exactamente. Por ejemplo, para el caso de las empresas mineras, sucede exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, la contaminación del cuerpo derivado de mutaciones de la fauna, exactamente, Rito, entre otras. Bien, entonces, ante la posibilidad de que una empresa pueda desencadenar circunstancias de semejante magnitud,
eso también puede considerarse como un aspecto ambiental, es decir, como otra forma de interactuar con el medio ambiente. En este caso, donde existe la posibilidad de que una situación generada por la propia empresa pueda desencadenar consecuencias con un alcance importante y además con una severidad bueno, con una severidad importante también. ¿Bien? Muchachos, todo lo visto el día de hoy les ha quedado claro. ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí? Vale, mis queridos estudiantes, les agradezco su tiempo, les agradezco su apoyo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana, mis estimados estudiantes. ¿Vale? ¿Listo? Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Espero que pasen todos una muy feliz noche, que descansen y nos vemos mañana, mis queridos estudiantes. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga.